varios obispos, varios invitados y también unas 25.000 personas, entre ellas el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El Papa Francisco durante su homilía hizo una invitación a la iglesia y a los feligreses para que salgan a evangelizar y a cumplir la misión de llevar un mensaje de hermandad entre todas las comunidades en el mundo y a que todos seamos hermanos para construir un mundo mejor. El Papa Francisco también dijo que ha llegado el momento de sanar las heridas a propósito de los cuestionamientos que se han hecho a la beatificación de Junípero Serra, quien algunos consideran pues causó daño a las comunidades nativas en los Estados Unidos. Vayan a anunciar que el error, las ilusiones engañosas, las equivocaciones no tienen la última palabra en la vida de una persona. Vayan con el óleo que calma las heridas y restaura el corazón. La misión no nace nunca de un proyecto perfectamente elaborado o de un manual muy bien estructurado y planificado. La misión siempre nace de una vida que se sintió buscada y sanada, encontrada y perdonada. San Junípero Serra ayudó a proteger la vida y los derechos de las comunidades indígenas en los Estados Unidos, ha dicho el Papa también durante su homilía, pero ha reconocido que hay algunas heridas que aún deben ser sanadas. Aseguró el Papa que estas heridas por las que se quejan algunos de los quienes han sido participantes de los caminos polvorientos por los que ha tenido que pasar la iglesia, pues también siguen causando hoy en día desagrado entre la comunidad. Algunas personas aún insisten en que Junípero Serra no debería ser considerado un santo aún después de esta ceremonia. Con alguien de estos representantes hablamos precisamente a propósito de este tema. Si estuviera protegiendo los derechos de los indígenas, protegería la totalidad de sus derechos humanos: el derecho a la religión, el derecho a la lengua, el derecho a la cultura, el derecho a las familias. Y este jueves, precisamente después de su intervención ante el Congreso de los Estados Unidos, el Papa Francisco también estará asistiendo al Hall de las Estatuas, al Salón de las Estatuas que también está en el Capitolio, y allí también estará rindiendo un homenaje a esa estatua que también se encuentra en ese lugar de San Junípero Serra. Gilbert Vega, CNN, Washington. Muchísimas gracias, Gilbert, por ese informe. Y por cierto que el Papa se prepara hoy para un histórico discurso ante el Congreso de los Estados Unidos. Este acto convertirá al jerarca en el primer pontífice en dirigirse en la Cámara. Hay mucha expectativa ante lo que pudiera decir el Papa Francisco en Washington. Por eso nos acompaña desde la capital de la nación Roberto Izurieta, analista político. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días. Dicen que la política y la religión no se mezclan. Sin embargo, hoy el Papa Francisco estará en el Congreso de Estados Unidos. Un hecho histórico. ¿Qué podemos esperar? Creo que la separación de la Iglesia y el Estado es importante, pero la política debe estar fundamentado en principios y valores. En tal sentido, la referencia del Papa, la opinión del Papa, son palabras para ser considerados desde el punto de vista político. Veamos el ejemplo de lo que más probablemente concentrará nuestra atención hoy. El tema de la inmigración, que es uno de los temas políticos más candentes en los Estados Unidos el día de hoy, y sobre todo el Papa, que va a dar un discurso a las dos cámaras, la del Senado y del Congreso, donde está parado, obstruido la reforma migratoria integral. Cuando uno analiza la inmigración, tú puedes, sin lugar a dudas, hacer todas las consideraciones económicas. ¿Son los inmigrantes buenos o malos para la economía norteamericana? Creo que estamos sumamente claros que los inmigrantes son una enorme contribución a la economía. Pero ahora probablemente lo que vamos a hablar son las razones éticas o quizás morales. Esto es, principios de justicia y de equidad que deben hacer que el sector político mueva una reforma migratoria. Lo que estamos esperando, la mayor expectativa, es en qué términos se va a referir el Papa a la reforma migratoria. Ya lo ha hecho el día de ayer, comenzó sus primeras palabras en la Casa Blanca haciendo una referencia que él es un hijo de inmigrantes y que se siente orgulloso de estar en un país donde los inmigrantes han sido enormemente la contribución para el desarrollo de los Estados Unidos. Ahora, ¿pero cree usted que tendrá un impacto político concreto, por lo menos en estos temas que acaba de mencionar, sobre todo el de inmigración, en esta visita del Papa Francisco a Estados Unidos?
Sin lugar a dudas. En mi universidad, por ejemplo, en mi facultad, hay una serie de pantallas de televisión donde están un sinnúmero de canales, todas las pantallas. El día de ayer estaba la imagen del Papa. Esta es la capital política, aquí es donde se habla de política, donde se hace política, y la visita del Papa ha tenido una enorme cobertura, lo cual quiere decir que tiene un enorme impacto. De eso a que el Papa sea la persona que consiga que se desbloquee en el Congreso una reforma migratoria, creo que es demasiado ambicioso, pero sin lugar a dudas, sus palabras, sus consideraciones van a ser tomadas en cuenta y va a ser una contribución a que más temprano que tarde nos movamos a una reforma migratoria, sobre todo que, si mal no recuerdo, más o menos el 30% de los miembros del Congreso son católicos. El speaker, o sea, el que lidera el Congreso es católico, el vicepresidente, quien lidera el Senado, es católico. En la Corte Suprema, la mayoría de los miembros de la Corte Suprema son católicos. Esto es no solamente desde el punto de vista de los católicos, sino quiero volver a mi argumento original. Tú puedes apelar, tú puedes pedir una reforma migratoria por razones económicas, pero también por razones éticas, razones de justicia, y en este caso razones morales. En tal sentido, las palabras del Papa son fundamentales para construir las razones de justicia, las razones éticas y morales por las cuales, además de las razones económicas, la reforma integral es una necesidad urgente para los Estados Unidos. Ahora, pero hay mucha gente que critica al Papa, precisamente lo llaman que es muy político y que no debería hacerlo. Inclusive sus pronunciamientos han sido muy cuestionados o criticados por distintos sectores, sobre todo los más conservadores. ¿Cree usted que puede tener o que puede hacer una diferencia y si para usted el Papa está siendo un factor político? Yo pienso que hay que hacer algunas diferenciaciones. O sea, el Papa sobre todo tiene la mayor autoridad en los temas de fe, pero existe la doctrina social de la Iglesia. Esto es pensar que la Iglesia no tiene que opinar. Por el contrario, históricamente, y la misma doctrina nos dice que los temas sociales son parte esencial, porque la práctica es el resultado de lo que la fe nos obliga. Punto uno. Punto dos, es cierto que políticamente ha sido y será siempre la figura del Papa controversial, pero este Papa es, a pesar de todo eso, sumamente popular. Tiene índice de popularidad en este país sobre el 80%, lo cual hace que todo político tome muy en serio sus palabras. Acabo de escuchar en CNN a Donald Trump, que es uno de los mayores oponentes a la reforma inmigratoria. Entonces él tiene que seguir argumentando lo mismo, pero expresando su mayor respeto y consideración al Papa. En otras palabras, también como decía aquí en CNN, uno de los candidatos a la presidencia dijo muy claramente, si con alguien no quiero pelear, es con el Papa. O sea, alguien que tiene una popularidad del 80%, una persona que dirige una institución que no solamente representa a los católicos, sino en muchos aspectos es un referente ético, moral, de visión para también los no católicos, es muy importante. En tal sentido, lo que pase hoy en el Congreso es esencial, porque si bien yo pienso que todos esperamos que vaya a hablar de la reforma, a favor de la reforma inmigratoria, es fundamental saber en qué términos, con qué firmeza, con qué urgencia va a hablar sobre la necesidad de una reforma migratoria. Y estamos seguros que también el cambio climático será uno de los puntos. Pero ya que hablaba y me llamó la atención de las palabras y de sectores políticos, las palabras del Papa en este caso, generalmente cuando el Papa se va de un país, cada sector político interpreta a su favor algo que dijo el sumo pontífice o lo atacan por sus palabras. ¿Es la visita del Papa a un país una oportunidad política para diferentes sectores? Sin lugar a dudas, yo creo que es una oportunidad de reflexión. Esto es detenernos en nuestra vida cotidiana, en los ajetreos de la vida cotidiana. Y de nuevo, esto es Washington, es una ciudad donde todo pasa muy rápido, donde todo el mundo está moviéndose. Entonces es un momento donde nos tenemos que detener y reflexionar para escuchar las palabras de un líder espiritual, del líder de la Iglesia Católica, que tiene cosas muy importantes que decir sobre los temas éticos, morales, que tienen que ser los fundamentos de nuestro accionar político, de nuestro accionar, de nuestra vida en el quehacer político. Entonces, sin lugar a dudas, la atención está, como decía al inicio de esta entrevista, basta ver, casi todos los canales de televisión le han dado y le están dando una cobertura
extraordinaria al Papa. Yo estoy sorprendido de la cantidad de cobertura que ha recibido, lo cual estoy muy alegremente sorprendido que así sea, y también espero que el día de hoy nos detengamos los que hacemos política directa e indirectamente para escuchar y reflexionar sobre lo que este líder espiritual, líder de la Iglesia Católica, tiene que decir sobre problemas fundamentales que nos aquejan, sobre todo la reforma inmigratoria, como tú bien decías, el cambio climático, y quizás también hable sobre el tema de Cuba. Pero yo pienso que lo central va a ser la reforma inmigratoria. El Papa en una entrevista en el 2014, en junio de 2014, dijo que los políticos jóvenes quizás hablen del mismo problema, pero con una música diversa. ¿Cree usted que está cambiando la forma de hacer política, o que el Papa quizás quiso decir que hay que darle paso también a una nueva forma de hacer política? Muy bien, yo pienso que la juventud es fundamental que participe en la política. La manera más fácil que participe en la política es tener un sistema político que les permita que puedan ser elegidos. Esto es elecciones primarias internas abiertas. Eso es esencial, este país lo tiene, y pienso que las puertas están abiertas y la invitación del Papa es esencial. Es así, es para servir además al público, a su país. Inclusive dijo que si no lo hacía, si no tenía esa obligación con su pueblo y de ser honesto sobre todo, pues estaba siendo egoísta, y si sencillamente robaba al pueblo, estaba siendo corrupto. Muchísimas gracias, Roberto Izurieta, analista político, además colaborador también de CNN en español. Que tenga buen día. Muchas gracias.